Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Pipi, soy colaboradora de la Secretaría Científica. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de este ciclo de webinars de actualización con expertos. En el día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Óscar de León Casasola. Él es anestesiólogo en Buffalo, en Nueva York. Es jefe de división de Medicina del Dolor y profesor de Oncología en el Roswell Park Comprehensive Cancer Center. Además, es profesor de Anestesiología y Medicina en el Departamento de Anestesiología del Jacobs School of Medicine. Él tiene una amplia trayectoria en todo lo referente a la medicina del dolor y en el día de hoy nos va a hablar sobre la prevención del dolor crónico postquirúrgico, fundamentalmente apuntado a qué podemos hacer los anestesiólogos en este punto. Espero que disfruten de esta charla. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Óscar de León Casasola y soy médico anestesiólogo y algólogo en la Universidad de Buffalo y el Hospital Roswell Park Cancer Institute en Buffalo, Nueva York. El tema de hoy es qué podemos hacer los anestesiólogos para prevenir el desarrollo y la cronificación del dolor después de cirugía. Estos son mis conflictos de interés. Como verán, no tendrán ninguna injerencia en el tópico que voy a tratar. En relación al tema, mucho se ha escrito recientemente en relación a la incidencia y epidemiología de los síndromes postquirúrgicos, ahora conocidos también como síndromes de dolor persistente postoperatorio. Y como podrán darse cuenta ustedes, déjenme adaptar aquí mi pantalla. El más preocupante es la amputación, donde se ve una incidencia del 81%, seguido por la toracotomía, con una incidencia del 70%, mastectomía, el 50%, y luego problemas como la hernia, 35%, la histerectomía, el 32%, el reemplazo de cadera en un 23%. Este número es esencialmente el mismo que se ve en los pacientes que tienen artroplastía de rodilla. Si ponemos esto en contexto y pensamos que más o menos 315 millones de procedimientos fueron implementados en todo el mundo en el 2012, entonces podemos dar cuenta cuál es la incidencia y cómo esto abruma a los pacientes después de un procedimiento quirúrgico. Y ha habido mucha controversia en relación a cómo el poder abordar este problema, que lo hacerlo. Esto es uno de los artículos publicados recientemente en el Lancet del 2019. Y como podrán darse cuenta ustedes, hay dos partes en esta tabla de ese artículo que tienen buena información. La primera es el dolor de cualquier intensidad presente hasta en el 65% de pacientes a los cuales se les practicó una toracotomía. Pero si vemos dolor severo, la prevalencia es el 48%, de manera que aún significativo. La amputación de cualquier extremidad, ya hablamos, con hasta un 85%, la mastectomía, dolor severo en un 22%, la artroplastía de la rodilla, hasta en un 44%, y el reemplazo de cadera hasta un 27%. De manera pues que esto también ilustra que no solo es prevalente la enfermedad, sino que también existe un problema de dolor severo en estos pacientes. Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son los factores de riesgo para poder dirigir nuestra atención terapéutica, que es lo que voy a hablar en la siguiente sección, ¿cuáles son estos factores que pueden predecir la incidencia de dolor persistente postoperatorio? El primero es la severidad del dolor preoperatorio, es decir, pongan atención a pacientes que van a ser sometidos a amputaciones o artroplastías de la cadera o de la rodilla porque tienen por la progresión de enfermedad ya una incidencia alta de dolor preoperatorio, que es severo. El uso de terapia preoperatoria de opioides. Se ha demostrado en estos pacientes que son
sometidos a una artroplastía de rodilla, que el uso de dosis mayores de 40 equivalentes de morfina al día tiene una relación directa no solo con la incidencia del dolor persistente postoperatorio, sino que también la incidencia de rehospitalizaciones y de recaídas por problemas de dolor. Polimorfismo genético, es decir, la predisposición que puedan tener. Problemas psicológicos, donde la catastrofización es uno de los factores de predicción más importante. Es decir, el paciente que le dice a usted, no, me voy a operar, pero sé que no me va a funcionar, el dolor va a seguir ahí. Esas personalidades que tienden a ver siempre lo malo. Y luego algo más complejo, que es la evaluación sensorial cualitativa y cuantitativa, que demuestra que los pacientes tienen una respuesta más alta al ser expuestos a fenómenos de calor o de frío, como por ejemplo poner la mano en una cubeta llena de hielo. En cuanto a factores intraoperatorios, el uso de anestesia regional se ha sugerido y demostrado que disminuye el riesgo de estos problemas, ya vamos a hablar. Recientemente ha habido mucho interés en el uso de lidocaína intravenosa. Se sugirió inicialmente que el uso de técnicas de anestesia regional periférica podría disminuir la incidencia, pero no ha sido el caso. Pero sí sabemos que el daño quirúrgico intraoperatorio puede tener una alta incidencia o una alta implicación en la incidencia de este problema. Piensen daño al nervio intercostal en el caso de las toracotomías, daño al nervio intercostobraquial en el caso de mastectomías, o únicamente lumpectomía con una biopsia del ganglio linfático centinela. El uso de remifentanil, que se ha popularizado en los esquemas de tratamiento de recuperación rápida, y luego la transcripción y activación de moléculas de transducción. Todos estos se han sugerido que tienen una implicación en la perpetuación de este dolor. Y luego la intensidad del dolor en los primeros días postoperatorio. Esto es críticamente importante, controlar a este factor. De manera pues que esto implica que en aquellos pacientes que no existe evidencia de daño periférico de un nervio, nuevamente toracotomías, mastectomías, que el fenómeno de sensibilización periférica y sensibilización central pueden tener una injerencia muy grande en el desarrollo de estos problemas. Entonces, la idea es el poder prevenir que estas sensibilizaciones ocurran en los pacientes para que idealmente podamos disminuir el dolor postoperatorio. Y hay dos estudios muy importantes, uno publicado en el 2018 por el grupo en Francia y otro publicado por el grupo cooperativo en Canadá y Europa, donde se estudió la injerencia de estas diferentes alternativas terapéuticas perioperatorias para poder el cambiar la incidencia de estos problemas. El único problema que vemos es que ellos evaluaron únicamente terapia unimodal. Y ahora sabemos que el dolor hay que prevenirlo y tratarlo con técnicas multimodales, es decir, el usar varios medicamentos que tengan un mecanismo de acción diferente o una diana diferente para poder obtener una mejor calidad de analgesia con efectos secundarios mínimos. Entonces empecemos con las alternativas. Ketamina es uno de los primeros. El uso se basa en el bloqueo del receptor NMDA y el rol que este funge en el desarrollo de la hiperalgesia secundaria, o también conocida como sensibilización central. Y aquí vemos que en la tabla esta, todo lo que está de esta línea a la izquierda favorece la terapia, y todo lo que está por lo contrario
de esta línea a la derecha favorece el placebo. Y vemos que en la mayoría de estudios hay una respuesta que sugiere que la ketamina es efectiva, pero siendo más evidente en aquellos pacientes en los cuales se les sometió a una toracotomía. El problema es que no hubo una dosis estandarizada y no hubo una terapia de duración que fuera estandarizada. Esto es un estudio multi-analítico. Y la dosis que se recomienda es más o menos de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. 5 a 10 microgramos por kilo por minuto para poder bloquear los efectos en el receptor NMDA y la duración por lo menos de 48 horas en el periodo postoperatorio. Entonces, ninguno de estos estudios evaluó el uso más allá de las 48 horas. En 3 de los 27 estudios que usaron ketamina por 48 horas se presentaron de esta forma, pero a dosis terapéuticas muy bajas, es decir, menor de los 5 microgramos por kilo por minuto. Y en 3 de los 27 pacientes usaron ketamina por 24 horas únicamente, pero también por debajo de estas dosis. Entonces, les comento el tiempo de infusión, que les decía tiene que ser mayor a las 48 horas, porque hay estudios que han demostrado, esto no es en terapia postoperatoria, sino que es un estudio farmacocinético en pacientes con síndrome complejo regional doloroso. Entonces, el grupo lo que hizo fue evaluar un protocolo donde se utilizó la ketamina por más o menos 8 o 9 días. Y vieron que los efectos después de una infusión continua no mejoraban, sino que esté al día tercero después de la infusión. Y curiosamente, en ese momento fue cuando los metabolitos principales de la ketamina, es decir, la dextro y la levoketamina, se habían elevado a niveles significativos. Y con esta elevación hubo una disminución del 40% del dolor. Cuando se siguió la infusión, mejoró esto al 55% y luego al 65%. De manera pues que esto implica que para que podamos tener efectos significativos en el manejo de dolor postoperatorio, prevenir la incidencia de síndromes postquirúrgicos y el obtener un buen resultado con ketamina, tenemos que utilizarlo por lo menos por 5 días. Esto es el mensaje que quería transmitirles y a estas dosis de 5 microgramos por kilo por minuto. Entonces, en pacientes de alto riesgo, obviamente, es donde tendríamos que implementar protocolos de esta naturaleza porque esto implica el tener monitoreo activo de estos pacientes para estar seguro que no tienen complicaciones cardíacas. En este momento, este monitoreo en mi hospital lo hacemos por 24 horas únicamente en las unidades de cuidado intensivo y luego el paciente pasa a una sala de recuperación postoperatoria como cualquier otro paciente donde se termina la infusión. La estamos haciendo por 5 días. El uso de inhibidores de la COX-1 y la COX-2. Y aquí tenemos en pacientes con cirugía de mama, donde la implementación de terapia con estos medicamentos tuvo un efecto positivo. Y de esta forma se recomienda, debido a los efectos sobre las plaquetas, el celecoxib a 400 miligramos más o menos 1 o 2 horas antes del procedimiento quirúrgico y luego por 48 horas postoperatorias. Gabapentinoides también se han evaluado. Este es un estudio de 9 análisis aleatorios controlados por placebo, donde se incluyeron 684 pacientes. Y lo que vemos es que a los 3 meses había una menor incidencia de dolor neuropático en los pacientes que se habían operado por una toracotomía. Y luego vemos que en conclusión la incidencia no solo del dolor persistente disminuyó, típicamente el neuropático, que es lo que más frecuentemente vemos, pero también
un consumo menor de opiáceos en el periodo postoperatorio. De manera pues que los gabapentinoides se recomiendan en este ámbito, bajo estas circunstancias. Mas, sin embargo, es importante el mencionar que no sabemos por cuánto tiempo se necesitan usar y cuál es la dosis ideal. Y esto es porque en la mayoría de estudios se utilizaron dosis subterapéuticas en el periodo postoperatorio en cuanto a pregabalina concede, y también este es el caso con gabapentina. De manera pues que como cada paciente reacciona diferentemente, no sabemos cuál es la dosis ideal para cada uno de los pacientes, y debido a que los efectos secundarios como son la somnolencia y los mareos, entonces esto podría crear un problema de recuperación. Además, se sabe ahora que la coadministración de gabapentinoides y opioides en el periodo postoperatorio incrementan el riesgo de depresión respiratoria. Así que esto añade un problema más serio. Corticosteroides también se han usado y se ha notado que los pacientes tienden a tener un menor uso de opioides en el periodo postoperatorio. Hay estudios donde recomiendan la administración de dexametasona intravenosa de 4 a 20 miligramos en el periodo intraoperatorio para reducir dolor postoperatorio. Entonces, debido al éxito de estos estudios, uno podría estar tentado a pensar de que podría tener un efecto también en la sensibilización central y periférica. Mas, sin embargo, esto no es el caso. Los estudios en animales han demostrado que, de hecho, los corticosteroides facilitan la sensibilización central después de una injuria quirúrgica. De manera que más estudios se necesitan para poder reconciliar estas diferencias preclínicas con los hallazgos clínicos. Mientras tanto, hay varios estudios que han evaluado estos corticosteroides que demuestran que, en efecto, el uso de placebo está asociado con una menor incidencia de síndromes postquirúrgicos, de manera que existe hasta este momento una sugerencia de que los estudios preclínicos tienen razón. En cuanto a la anestesia regional, creo que ustedes están familiarizados con esto, un bloqueo de la transmisión de los impulsos nociceptivos que disminuyen la sensibilización periférica y central, un efecto directo del anestésico local que limita la inflamación neurogénica y la activación de células gliales, un importante componente en la perpetuación de dolor, y un efecto indirecto sobre el uso de altas dosis de opiáceos perioperatoriamente. Y hay un estudio que demuestra que en pacientes en los cuales se utilizan técnicas regionales, típicamente en este caso fueron epidurales, que hay una menor incidencia de síndrome post-toracotomía. Los estudios fueron los resultados fueron muy creíbles, en contraste con lo que se vio en cirugía de mama por cáncer, donde los efectos no fueron muy buenos. En contraste también se vio un efecto favorable en pacientes que fueron expuestos a una cesárea. De manera pues que, en conclusión, técnicas regionales tienen un valor demostrable en pacientes que están sometidos a toracotomías y a cesáreas, pero no en la relación a la disminución de síndromes postquirúrgicos, pero no en pacientes que se habían sometido a cirugía de mama. Sin embargo, es importante también notar que para que esto tenga un efecto importante, estas técnicas epidurales analgésicas con anestésico local tienen que usarse continuamente postoperatoria por lo menos por 72 horas. Infiltración de la herida postoperatoria se ha estudiado también en este sentido en pacientes expuestos a una nefrectomía abierta. Una infusión continua de 0.2% ropivacaína se estudió y demostró que, a pesar de que había una disminución en el dolor postoperatorio, una disminución en la utilización de opioides postoperatoriamente, la incidencia
de síndromes postquirúrgicos no se había disminuido. Por ende, hay necesidad de efectuar más estudios. Les había comentado del efecto del anestésico local en las técnicas epidurales, donde sabemos que las concentraciones plasmáticas pueden ser significativas. Hay un estudio metaanalítico donde se evaluaron estudios que estudiaron a pacientes en forma aleatoria y prospectiva. Y básicamente lo que ellos pretendían era determinar si la incidencia de dolor 3 meses después de la cirugía podía disminuirse con el uso de infusiones de lidocaína intravenosa. Encontraron 6 estudios en 4 países y, en efecto, hubo evidencia que hubo un efecto positivo sobre los resultados de estos pacientes. Sin embargo, ellos también son cautos en apuntar de que pueden haber sesgos por parte de los autores y que el número de estudios y de pacientes que se estudiaron pueden ser parte de estos errores estadísticos de análisis. Sin embargo, un estudio ulterior, de anestesiología, publicado en el 2021, demostró que en pacientes expuestos a cirugía de mama se beneficiaban de esta técnica y que el dolor 3 meses y 6 meses después de la cirugía era disminuido. En cuanto a la dosis y la duración de la terapia, no hubo una descripción de esos, pero sabemos que infusiones de 2 miligramos por kilo por hora es lo que se considera significativo después de usar un bolo de 1.5 a 2 miligramos por kilo intraoperatoriamente. De manera pues que esto es lo que recomendamos. A clonidina y dexmetomidina se han sugerido como buenas alternativas, pero no existe información para poder llegar a alguna conclusión significativa en este sentido. Entonces les comparto este estudio del Centro de Prevención de Dolor Persistente Postoperatorio del Hospital General de Toronto, que se gana el primer premio por el número de autores que participaron en este estudio, y se darán cuenta ustedes por qué tanto individuo tiene que participar. Este es el protocolo que usan y como verán ustedes, existe el campo de prevención preoperatorio, intraoperatorio y luego intervenciones postoperatorias de dolor agudo y de tratamiento a largo plazo. Y aquí se hace hincapié en las técnicas psicosociales para poder tratar las personalidades catastrofizantes, la depresión, la ansiedad y así como el dolor preoperatorio en estos pacientes, la función física postoperatoria, el análisis de factores predictivos genéticos, es decir, que otros miembros de la familia hayan sufrido de estos problemas, y luego la utilización de las técnicas que hemos hablado intraoperatoriamente y postoperatoriamente. De manera pues que, primero que nada, el dolor persistente postoperatorio es un fenómeno complejo biopsicosocial que necesita el evaluarse y tratar de una forma multidisciplinaria. El bloquear o limitar los fenómenos de sensibilización periférica y central son claramente importantes en la prevención de estos fenómenos. Y como anestesiólogos tenemos diferentes alternativas terapéuticas que han sido mostradas como eficaces en estudios aleatorios comparados con placebo. Sin embargo, basados en el conocimiento que tenemos de la neurobiología del dolor, terapias multimodales deberían de implementarse para este propósito, debido a que tenemos que tratar los diferentes receptores, las diferentes vías de conducción y con esto las dianas que tenemos a nuestro alcance para poder bloquear esto y a tener un éxito más elevado. Así que con esto les agradezco mucho su atención y espero que disfruten mucho de este congreso virtual. Muchísimas gracias. Un comentario antes de irme es que, como todo en medicina, es cambiante. Y tenemos aquí un individuo que está en el trampolín tratando de saltar a un tanque donde se están llenando
con hechos las conclusiones. Y este señor que le dice, mejor que esperes porque están llenando aún el tanque. Y esto ilustra el momento en que estamos en esta situación con las técnicas perioperatorias que podrían ser efectivas. Yo predigo que en más o menos 3 o 4 años tendremos respuestas más claras porque hay muchos estudios que se están efectuando en este campo. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Bueno, la verdad que estuvo muy interesante todos los conceptos que nos aportó el doctor de León Casasola. Pienso que a todos nosotros nos ha aportado un granito de arena para aplicar en nuestra práctica cotidiana. Agradecemos, por supuesto, al doctor por su amable colaboración en este webinar y a todos ustedes desde ya por conectarse en sus casas. Recuerden que si tienen alguna duda pueden consultarnos a colaboradorescientifica@arba.org y nosotros ahí le transmitiremos sus dudas al doctor. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.